Soy Elizabeth, pero la mayoría de la gente me llama Liz o Lizzie, algunos incluso me llaman Betty, aunque nunca me ha gustado ese apodo. Crecí en lo que llamarías una familia ordinaria, mamá, papá y mi hermana mayor, Kate. Kate tiene 7 años más que yo y, vaya, eso hizo una diferencia desde el día en que puedo recordar. Nuestra casa era como un santuario de la existencia de Kate. Cada pared tenía una foto de su primera sonrisa, sus primeros pasos o sus dibujos garabateados que mamá y papá trataban como Picassos. En cuanto a mí, solo estaba ahí. Me acostumbré, ya sabes, usando la ropa de Kate, bajando a jugar con sus juguetes viejos. No era genial, pero no conocía otro tipo de vida. Simplemente aprendí a mantenerme callada y no a hacer un escándalo. A medida que pasaron los años, el patrón continuó. Kate conseguía ropa nueva, yo recibía la suya usada, ella obtenía los juguetes más recientes, yo los que ya había superado. Pero nunca me quejé, simplemente existía. Llegó la secundaria y se fue. Kate ya se había mudado para ir a la universidad con una beca. Pensé que tal vez ahora mis padres me notarían más, pero no, todo giraba en torno a las aventuras universitarias de Kate, su nuevo novio, su futuro. Luego llegó el gran anuncio. Kate irrumpió en la casa una tarde de domingo, toda sonrisas y emoción. «Mamá, papá, me voy a casar», exclamó. Pensarías que acababa de anunciar que había curado el cáncer o algo así. Mamá se echó a llorar, papá comenzó a vitorear y a gritar. Yo simplemente me senté allí, preguntándome si alguien recordaba que yo estaba en la habitación. Kate se volvió hacia mí, sus ojos brillando. «Lizzie, serás mi dama de honor, ¿verdad?», asentí forzando una sonrisa. «Claro, Kate, felicidades». Mientras todos se abrazaban, lloraban y reían, yo me escapé de la habitación. Nadie lo notó, nunca lo hicieron. La boda de Kate resultó ser un gran evento más de lo que nadie esperaba. Una noche, escuché a mis padres hablar en tonos susurrados en la cocina. «Tendremos que endeudarnos para la boda», dijo papá con la voz tensa. «Lo sé, pero es el gran día de Kate, no podemos defraudarla», suspiró mamá. Sentí un nudo en el estómago. Se estaban endeudando por la boda de Kate. Quería decir algo para señalar lo loco que era esto, pero sabía que no tenía sentido. Mis opiniones no importaban mucho en esta casa. La boda fue un evento lujoso. Kate parecía una princesa y nuestros padres brillaban de orgullo. Yo estaba allí, en mi vestido de dama de honor, sintiéndome invisible como siempre. Después de la luna de miel, Kate soltó otra bomba. «He decidido ser ama de casa», anunció durante la cena del domingo. «Jack gana lo suficiente para los dos». Mamá y papá intercambiaron miradas. Pude ver la preocupación en sus ojos, pero pusieron sonrisas. «Eso es maravilloso, cariño», dijo mamá. «Si eso te hace feliz». Quise gritar. Habían sacado un préstamo para su boda y ahora ni siquiera iba a trabajar, pero me mantuve callada, empujando la comida en mi plato. No pasó mucho tiempo antes de que Kate quedara embarazada de gemelos. Nuestros padres enloquecieron. Gemelos, nada menos. Papá no dejaba de decir, sacudiendo la cabeza. ¿Puedes creerlo? Yo podía creerlo. También podía creer lo que vino después. «Deberíamos ayudarlos a comprar una casa», sugirió mamá. «Sí, necesitarán espacio con 2 bebés en camino», asintió papá. «Podríamos hacer el pago inicial de una hipoteca, ese lindo lugar que está cerca de aquí». Ya no pude quedarme callada. ¿En serio?, pregunté. «Ya estás endeudada por la boda y ahora quieres comprarles una casa», respondieron, mirándome como si hubieran olvidado que yo estaba allí. «Tal vez, Elizabeth», dijo mamá con voz firme. «Esto es lo que hace la familia. Nos ayudamos mutuamente». Los gemelos nacieron unos meses después, 2 niñitos adorables. Mamá y papá estaban felices,
pasando cada momento libre en la nueva casa de Kate, mimando a los bebés. Mientras tanto, yo terminaba la secundaria, tratando de descubrir mis próximos pasos. La universidad era la opción obvia, pero ¿cómo iba a pagarla? Una noche, reuní el coraje para preguntar. Mamá, papá, he estado mirando universidades. Eso es bueno, querida, dijo mamá, sin levantar la vista del álbum de fotos de los gemelos que estaba armando. Me preguntaba si podrían ayudarme con la matrícula. Intercambiaron esa mirada de nuevo, la que decía que preferirían hablar de cualquier otra cosa. Bueno, cariño, comenzó papá, nos encantaría ayudar, pero con el préstamo de la boda de Kate y ayudando con la casa, solo podemos cubrir la mitad. Mamá intervino. Pero tendrás que arreglártelas para el resto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Solo la mitad, todo lo que podían hacer después de todo lo que habían hecho por Kate. Pero sabía que discutir era inútil. Está bien, dije con voz baja. Mientras regresaba a mi habitación, los escuché reanudar su conversación sobre los últimos logros de los gemelos. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y, por primera vez en años, me dejé llorar. Había logrado entrar en el colegio comunitario local, no en mi escuela de ensueño, pero en la única que podía pagar con la escasa contribución de mis padres para cubrir la diferencia. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un diner cercano. Déjame decirte, atender mesas mientras trataba de mantenerme al día con las clases no es nada fácil. Me arrastraba a casa la mayoría de las noches, muerta de cansancio, soñando con mi cama, pero incluso ese pequeño consuelo a menudo me lo quitaban. Empezó un viernes por la noche. Acababa de terminar un turno brutal y esperaba caerme de cara en mi almohada cuando entré y encontré a Kate en la sala de estar, los gemelos gateando a sus pies. «Oh, Lizzie», exclamó. «Gracias a Dios que estás aquí. Estoy al borde de la locura y con estos dos en mente, cuidarlos un rato. Jack y yo no hemos tenido una noche de cita en años». Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, ella ya estaba saliendo por la puerta, dejándome con dos niños de 3 años gritando. «¿Qué diablos?», murmuré, mirando a mis sobrinos. No me malinterpretes, amo a los pequeños terroristas, pero esto no era lo que había firmado. Mamá entró desde la cocina. Tu hermana está exhausta. Esto es lo que hace la familia. Además, será buena práctica para cuando tengas tus propios hijos. Quería gritar, tenía dificultades para mantener la cabeza fuera del agua como estaba. Esto se volvió una ocurrencia regular, cada fin de semana, sin falta, Kate aparecía, dejaba a los gemelos y desaparecía. A veces decía que tenía recados, otras veces ella y Jack salían a ver una película o a cenar, y cada vez terminaba siendo la niñera. Un sábado, después de una semana particularmente infernal de exámenes, ya había tenido suficiente. Kate acababa de salir volando, dejando a los gemelos en pleno berrinche. Mamá, papá, dije, tratando de mantener la voz firme. Esto no es justo. Estoy exhausta. Trabajo, estudio y ahora se espera que renuncie a mis fines de semana también. Papá apenas levantó la vista de su periódico. Lizzie, tu hermana necesita ayuda. Deberías estar contenta de hacerlo, respondió. ¿Y qué hay de lo que yo necesito? Protesté. Estoy agotándome aquí. Elizabeth, no seas egoísta. Kate tiene 2 niños que cuidar. No sabes lo difícil que es, dijo mamá. Renuncié a discutir. Estaba claro que no iban a escuchar, así que me resigné a mi destino, clases durante la semana, trabajo por las tardes y cuidado no remunerado los fines de semana. Vida personal, ¿eh? Eso era una broma. Lo más cercano que tenía a una vida social era charlar con los clientes en el diner. Citas, olvídalas. Entre el trabajo, el estudio y los gemelos, apenas tenía tiempo para ducharme, y mucho menos para conocer a alguien. Estaba al borde de mi límite.
El constante malabarismo entre trabajo, escuela y cuidado forzado me había dejado agotada física y mentalmente. Necesitaba un descanso, uno de verdad, lejos de todo y de todos. Así que tomé una decisión. Mamá, papá, anuncié una noche. Me tomaré unos días libres y me iré a la playa. Su reacción me sorprendió. Por una vez, parecían felices por mí. Eso es maravilloso, Lizzie, exclamó mamá. ¿A dónde vas?, preguntó. Les conté sobre el motel barato que encontré en línea, justo junto al océano. Nada lujoso, pero era lo único que podía pagar. Bien por ti, niña. Te mereces un descanso, asintió papá aprobatoriamente. Casi me caigo de la sorpresa. ¿Esto realmente estaba sucediendo? ¿Realmente estaban reconociendo mis necesidades por una vez? Cuando finalmente llegó el día, empaqué mi bolso, tomé un autobús y sentí el peso levantándose de mis hombros con cada milla que pasaba. Cuando finalmente llegué a la costa, no podía creer mi suerte. El motel era pequeño y un poco deteriorado, pero la vista al océano era espectacular. Dejé mi bolso en la habitación y me dirigí directamente a la playa. El aire salado llenó mis pulmones y, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Me di un gusto con un almuerzo en una linda cafetería junto al mar, saboreando cada bocado. Sin niños gritando, sin tareas, sin clientes a quienes complacer. Solo yo, mis pensamientos y el sonido de las olas. Al ponerse el sol, regresé al motel ya planeando mi noche de soledad pacífica, pero al acercarme a mi habitación, escuché voces familiares. Sorpresa, Lizzie. Me congelé allí, viendo a mamá y Kate junto a mis puertas, con los gemelos corriendo en círculos a sus pies. ¿Qué hacen aquí?, balbuceé, mi corazón hundiéndose. No podíamos dejarte sola en tus vacaciones, dijo mamá. Así que decidimos acompañarte. Estamos justo al lado. Noté las maletas afuera, una de las habitaciones bonitas, por supuesto. Se habían dado el lujo mientras yo elegía la opción económica. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Kate estaba empujando a los gemelos hacia mí. Los chicos han muerto de ganas de ver el océano. ¿No te importa cuidarlos un rato?, ¿verdad? Quiero dar un paseo por la playa y necesito correr a la tienda, añadió mamá. En un instante, se fueron, dejándome allí con dos niños excesivamente excitados de 3 años tirando de mis manos. Lo que siguió fue las peores vacaciones de mi vida. Los gemelos estaban fuera de control, destrozando mi pequeña habitación como tornados. Rompieron las cortinas, los vasos y de alguna manera lograron tapar el inodoro con manzanas. Tuve que sacar dinero que no tenía para las reparaciones y para llamar a un plomero. Al final del fin de semana, estaba más agotada que nunca. La gota que colmó el vaso fue cuando Kate tuvo la audacia de quejarse de lo cansada que estaba por todo el viaje. Lo perdí. La discusión que siguió fue épica. Grité, mamá lloró, Kate gritó y los gemelos chillaron todo el tiempo. Empaqué mis cosas esa noche y tomé el primer autobús a casa. En la mañana, mientras veía cómo la línea de costa desaparecía detrás de mí, sentí algo cambiar por dentro. Esto no podía continuar. Algo tenía que cambiar. Me arrastré por la puerta principal, el cansancio pesando sobre mis hombros. Papá estaba en su lugar habitual, los ojos pegados a la TV. Apenas gruñó un hola mientras pasaba. Me tiré a la cama esa noche, mi mente un torbellino de emociones y planes a medias. Cuando llegó la mañana, supe lo que tenía que hacer. Estaba a mitad de camino para empacar mi maleta cuando escuché el portazo de la puerta principal. ¿Dónde estás?, la voz de mamá resonó, aguda e irritada. Elizabeth apareció en mi puerta, el rostro enrojecido de ira. No puedo creer que nos hayas dejado aquí. ¿Tienes idea de lo difícil que fue manejar a los gemelos por nuestra cuenta? Reprimí una réplica sobre cómo yo manejaba a los gemelos por mi cuenta todo el tiempo. En cambio,
seguí empacando. Los ojos de mamá se entrecerraron al ver la escena. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Me voy, dije con una voz más firme de lo que me sentía. Me estoy mudando. Necesito mi propia vida. Sus reacciones fueron inmediatas y predecibles. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo papá, ¿has pensado en tu hermana? ¿Quién va a ayudarla con los gemelos? Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Mi hermana? ¿Qué hay de mí? ¿Cuándo alguien en esta familia ha pensado alguna vez en lo que necesito? Elizabeth, jadeó mamá. No, estoy hablando en serio. Kate tiene un esposo. Dejen que él ayude con los niños. Yo necesito enfocarme en mi propia vida, respondí. Escucha aquí, jovencita, gruñó papá. Si sales por esa puerta, no esperes que sigamos pagando tu universidad. Te tocará valerte por ti misma. Los miré a ambos, estas personas que se suponía que me amaban y me apoyaban incondicionalmente. En ese momento, me di cuenta de que eran extraños para mí. Está bien, dije, cerrando mi maleta. Prefiero estar sola que vivir así. Sin vida personal, sin tiempo para mí, solo demandas constantes y niños gritando. He terminado. Pasé de ellos, arrastrando mi maleta por las escaleras. Ellos siguieron, aún gritando, pero los ignoré. Al llegar a la manija de la puerta, mamá hizo un último intento. Si te vas ahora, no te molestes en volver. Pausé mi mano en el pomo, luego, sin mirar atrás, abrí la puerta y salí hacia lo desconocido. Las siguientes semanas fueron un borrón. Dormí en el sofá de una compañera de clase mientras buscaba una solución más permanente. Eventualmente, me conecté con una chica de mi grupo de estudio que también buscaba compañera de cuarto. Encontramos un pequeño apartamento que apenas podíamos pagar entre las dos. Con mis padres cortándome el apoyo financiero, tuve que tomar más turnos en el diner, trabajando casi a tiempo completo además de mis clases. Hubo noches en las que pensé que no lo lograría, cuando el cansancio era tan profundo que apenas podía pensar con claridad. Pero, ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Nadie exigía mi tiempo, nadie me culpaba por cuidar a los niños o ponía sus necesidades antes que las mías. El apartamento era pequeño, mi cama un colchón en el suelo, pero era mío. Me lancé a mis estudios con una determinación que no sabía que tenía. Cada noche en vela, cada evento social perdido, cada turno extra, todo era parte de mi meta, mi futuro. Antes de darme cuenta, habían pasado 2 años. Mientras me sentaba en el auditorio el día de la graduación, esperando que llamaran mi nombre, una pequeña parte de mí esperaba ver una cara familiar, mamá, papá, incluso Kate. Pero los asientos reservados para ellos permanecieron vacíos. La vida después de la universidad fue como entrar en un mundo completamente nuevo. Conseguí un trabajo en una firma de marketing y, de repente, tenía un ingreso fijo que ya no era solo sobrevivir. Por primera vez en años, pude respirar con tranquilidad. Alquilé mi propio apartamento, nada lujoso, pero completamente mío. Sin compañeros de cuarto, sin dramas familiares, solo paz y tranquilidad. Y déjame decirte, fue glorioso. Comencé a hacer todas esas cosas normales que había extrañado antes, salir en citas, hacer nuevos amigos, incluso tuve un par de relaciones cortas. Nada serio, pero era divertido simplemente ser joven y despreocupada por una vez. Mis padres todavía estaban en escena, pero apenas hablábamos, tal vez una vez al mes. Conversaciones forzadas, llenas de silencios incómodos y descontento velado. Todavía estaban resentidos porque me mudara y no tenía prisa por arreglar las cosas. Luego llegó mi cumpleaños número 25. Tenía planes con amigos, nada loco, solo cena y copas. Pero una semana antes, recibí una llamada de mamá. Elizabeth, dijo con una voz extrañamente alegre.
Queremos que vengas a celebrar tu cumpleaños. Toda la familia estará allí. Contra mi mejor juicio, acepté. Cuando llegué a la casa de mis padres, fue como retroceder en el tiempo. Kate y su esposo estaban allí, los gemelos ahora de 7 años, corriendo como pequeños tornados. Varias tías, tíos y primos, todos sonrientes y abrazándome. «Feliz cumpleaños, Lizzie», corearon al entrar. Me puse una sonrisa, aceptando abrazos y buenos deseos. Luego vinieron los regalos, la mayoría eran típicos, ropa, libros, tarjetas de regalo. Pero luego mamá me entregó un sobre con un floreo. «Esto es de todos nosotros», dijo, radiante. Lo abrí, y mi estómago se hundió al ver lo que había dentro, un boleto para un resort de playa. «Vamos todos», anunció papá orgullosamente. «Una gran vacación familiar. Hemos pagado todo». Me congelé. Una vacación familiar con los gemelos. Era mi viaje a la playa arruinado otra vez. Abrí la boca para rechazarlo, pero mamá apretó mi brazo. «No te atrevas a hacer una escena, no delante de todos». Así que sonreí y les agradecí, mientras gritaba internamente. La fiesta terminó, los parientes se fueron poco a poco y finalmente quedamos solo nosotros, mamá, papá, Kate y su familia. Fue entonces cuando me solté. «No voy», dije con firmeza. «¿Qué?», sorprendida. «Pero es un viaje familiar». «Exactamente», respondí. «Y no estoy interesada en pasar mis vacaciones cuidando a sus hijos otra vez». Kate estalló en llanto. «No nos amas en absoluto, ¿verdad?», sollozó. «No te preocupes por tus sobrinos», respondí. «Me preocupo por ellos muy bien. Si yo quisiera tener hijos, tendría los míos», exclamé. La discusión dio vueltas y vueltas. Mamá me llamó ingrata, papá parecía decepcionado, Kate seguía llorando. Todos intentaron hacerme sentir culpable y presionarme para ceder. «Está bien», dije finalmente, con la voz cansada. «Iré». Todos parecían aliviados, como si hubieran ganado una gran victoria, pero no tenían idea de lo que venía. El día de la partida llegó y me encontré en el aeropuerto, rodeada de mi familia excesivamente alegre. Kate y su esposo estaban prácticamente rebotando de emoción, ya haciendo planes para todo el tiempo a solas que tendrían mientras yo cuidaba a los gemelos. «Tendrás mucho que divertirte con la tía Lizzie», dijo Kate, guiñándome un ojo. «Te llevaremos a la playa, construiremos castillos de arena, quizás incluso hagamos snorkel». Mamá y papá también estaban radiantes, hablando sobre lo agradable que sería para Kate tener un descanso. Nadie preguntó qué quería hacer en estas vacaciones. Estaba claro que todos me veían como nada más que una niñera conveniente. Al acercarnos al mostrador de facturación, hice mi movimiento. «Oh», exclamé fingiendo incomodidad. «Necesito usar el baño. Ustedes vayan adelante y hagan el check-in. Los veré en la puerta». Asintieron, distraídos por el manejo de equipaje y los niños emocionados. Los vi unirse a la fila, luego me di la vuelta y caminé rápidamente en la dirección opuesta. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a otro mostrador de facturación. Entregué mi pasaporte y el boleto que había comprado semanas antes, un vuelo a un pequeño y tranquilo resort en una isla. Una vez pasada la seguridad, encontré un rincón tranquilo y saqué mi teléfono. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía un mensaje a mamá. «No voy con ustedes. Voy de vacaciones por mi cuenta. Disfruten su viaje». Presioné enviar y de inmediato apagué mi teléfono, sin querer lidiar con las consecuencias todavía. Casi podía oír la explosión de ira y incredulidad que estaría ocurriendo en el otro mostrador de facturación. Mientras me acomodaba en mi asiento en el avión, encendí mi teléfono brevemente. Inmediatamente explotó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz y textos enojados. Escuché un mensaje de voz de mamá, su voz estridente y furiosa. «Elizabeth Morgan,
¿Cómo te atreves a abandonar a tu familia así? Has arruinado todo. Tu hermana está en lágrimas, su esposo está furioso. Contaban contigo para cuidar a los niños y teníamos planes. Eres la más egoísta y desagradecida. Mientras el avión despegaba, bebí mi champaña y miré por la ventana. La culpa aún estaba allí, un pequeño nudo en mi estómago. Sabía que eventualmente tendría que lidiar con las consecuencias, llamadas telefónicas enojadas, acusaciones llorosas, probablemente otra ronda de ser llamada egoísta y desagradecida. Pero, abrumadoramente, me sentía libre, ligera, como si finalmente pudiera respirar. Por primera vez en tanto tiempo, iba a un viaje que era solo para mí, sin obligaciones, sin cuidar niños, sin dramas familiares. Solo yo, la playa y lo que decidiera hacer. Al aterrizar en la pequeña isla tropical, sentí un peso levantarse de mis hombros. La cálida brisa que me recibió al bajar del avión parecía susurrar, «Bienvenida a la libertad». Me registré en mi resort, un lugar modesto pero encantador, justo en la playa. Mientras desempacaba, la curiosidad me ganó y encendí mi teléfono. Instantáneamente explotó con notificaciones, cientos de mensajes de texto, llamadas perdidas y mensajes de voz inundaron mi pantalla, mezclados con diversión y temor. Desplazándome por algunos de los mensajes. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mamá. Has arruinado todo, Kate. Eres tan egoísta, Elizabeth, papá. No pude evitar sonreír por primera vez. Había elegido a mí misma sobre sus demandas. Apagué el teléfono nuevamente y lo lancé en la caja fuerte del hotel. La próxima semana estaría inalcanzable. ¿Y qué semana fue? Pasé el tiempo en la playa, leyendo libros sin interrupciones, haciendo snorkel e incluso probando el surf. Charlar con otros vacacionistas, salí en algunas citas casuales y me quedé fuera hasta tarde tanto como quería. Sin horarios, sin responsabilidades, sin niños gritando. Solo yo y el ritmo de las olas. Muy pronto, llegó el momento de regresar a casa. Volví a mi apartamento, más descansada y centrada de lo que me había sentido en años, pero el mundo real estaba esperando para interrumpir mi recién encontrado paz. Al día siguiente, alguien golpeó mi puerta con fuerza. La abrí para encontrar a mamá y Kate, con los rostros rojos de ira. ¿Cómo te atreves?, gritó mamá. ¿Entraste sin invitación? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Kate no se quedó atrás. Has arruinado todas nuestras vacaciones, agregó. Los chicos están devastados. Se metieron en mi apartamento con sus voces superpuestas, lanzando acusaciones e insultos. Eres egoísta, ingrata, una terrible hija y hermana. Te debo por el boleto que nos compraste para las vacaciones arruinadas y por el cuidado infantil que no proporcionaste. Las dejé despotricar por unos minutos, sus palabras me golpeando sin entrar. Luego, calmada pero firmemente, hablé. Basta. Dije con la voz cortante. No les debo nada. Ni dinero, ni cuidado infantil, ni mi tiempo. Soy adulta y puedo tomar mis propias decisiones. Mamá abrió la boca para argumentar, pero levanté una mano. No voy a discutir más sobre esto. Por favor, vayan cuando estén listos para tratarme con respeto y tener una conversación calmada. Hasta entonces, creo que es mejor que no nos comuniquemos. Me miraron sorprendidos, en silencio. Luego, con unas pocas palabras más, salieron corriendo mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de ellas. Solté un largo suspiro. No fue fácil, pero se sintió bien. Durante las siguientes semanas, hice algunos cambios importantes. Encontré un nuevo apartamento en otra parte de la ciudad y me mudé sin decirle a mi familia. Me lancé a mi trabajo y comencé algunos nuevos pasatiempos, pintura, yoga, incluso empecé a aprender un nuevo idioma. No siempre fue fácil. Hubo momentos de duda y remordimiento, pero cada vez que llegaba a casa a mi apartamento tranquilo, cada vez que hacía planes sin preocuparme por el cuidado infantil,
Cada vez que seguía un nuevo interés simplemente porque quería, sabía que había tomado la decisión correcta. No sé qué depara el futuro. Tal vez algún día mi familia y yo encontremos una manera de tener una relación saludable. Tal vez no, pero sí sé esto, enfrentaré lo que venga en mis propios términos, manteniéndome firme y sin disculpas en la vida que he elegido para mí misma.